tengo en la línea a mi amigo Alexis Milo, uno de los analistas, de los mejores analistas de este país. Y me gustaría saber, querido Alexis, si tú sabes la diferencia entre nivel y variación. Pues sí, muchas gracias David por tus palabras, como siempre, tan generosas. Pues sí, fíjate Amigo, perdón que te mira, interrumpa. Javier Lozano, el gran Javier Lozano, dice que nos surge una reforma educativa. La diferencia entre variación y nivel, según yo, se aprende por ahí del segundo de preparatoria. pues sí, aunque realmente pues deberíamos aprenderla desde un poco antes, porque mira, es algo que sobre todo tendemos a confundir mucho. Incluso te sorprendería gente con muy buena formación que aún así sigue teniendo este tipo de confusiones. O con Mira, muy buen un puesto, nivel, como el presidente de la República. por poner un ejemplo más reciente, pero mira, un nivel es donde se encuentra una variable, ¿sí? Y una tasa de cambio o una variación es en cuánto creció o disminuyó esa variable, y a veces son cosas completamente distintas. Te pongo un ejemplo que es muy actual, el nivel de precios en México. El nivel de precios, independientemente de que sea o bajo, el problema es que ahorita la inflación, que es su tasa de cambio, pues está aumentando rápidamente. Entonces, hay gente que a veces dice, bueno, ¿cómo es que baja la inflación? ¿No? Es lo que decía mi abuelita, ¿cómo es que baja la Sí, inflación? Pero no vi tu bajan tweet. los precios, ¿no? Entonces, También mi pero bueno, abuelita decía eso y mi papá. Luego ya le expliqué entonces, bien. entonces es importante distinguir entre las dos cosas, porque a veces lo destacable es algo y no lo otro, o viceversa, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante poder distinguir entre un nivel y una tasa de cambio o una variación. A ver, hace rato ponía el ejemplo. Si el nivel de la tasa de referencia fuera 1% y Ujú. hubiera subido 100 puntos básicos, Sí, todo mundo diría es el incremento más fuerte en la tasa de referencia de la historia. claro. Y seguiría siendo un nivel bajo. Creo que tu ejemplo es muy bueno para ilustrar Claro, lo que estamos considerando que estamos discutiendo, en ¿no? 7.75. Ujú, ujú. En tu ejemplo, la tasa estaría en 2%, pero el cambio habría sido el mayor registrado en la historia porque fue de 100 puntos base o todo un punto porcentual. Es por eso que a veces nos da información muy distinta el nivel de la tasa de variación. Sí, aquí lo relevante no es el nivel, Exactamente, al menos por el exactamente, momento. Es que exactamente. desde que se toman las decisiones de Banco de México, agosto del 2008, para ser muy precisos, Ujú. hasta hoy nunca había habido una variación tan grande. Correcto. De hecho, la decisión que anunció ayer el Banco de México de aumentar en 75 puntos base es el aumento más grande del que se tiene registro. Nunca había aumentado 3/4 de punto, para nuestros amigos que no estén familiarizados con el concepto del punto base. Un punto porcentual son 100 puntos base, ¿sí? Entonces, un aumento de 75 puntos base es un aumento de 3/4 de punto. Nunca se había dado uno en la historia. Por eso es que la prensa destacó que fue un aumento histórico, pero se refieren a la variación, no al nivel. El nivel queda en 7.75 y como tú recordarás, hasta hace relativamente poco, es decir, antes de la pandemia, que el gobierno mantenía una política monetaria con un sesgo relativamente restrictivo, pues estaba en 8.50 y de ahí la empezó a bajar El nivel hasta más alto llegar a en el que 4. estuvo fue 8.25 en el 2018, ¿no? Exactamente. Entonces, y por eso es que lo que se destaca es el aumento, no el nivel de la tasa. Tienes razón, 8.25 en 2018, no es Si 8.50. pasara, es más, como hoy me la he pasado haciendo la tarea, entre andar de compras y andar haciendo la tarea, te puedo decir exactamente cuándo fue. Diciembre del 2018. Correcto, correcto. Ahí la No, tasa sí, estaba en hoy sí. 8.25. Y además hoy molesté a todos mis amigos con gráficas y estudios. Que además hay que decirlo, en ese entonces la tasa de inflación era relativamente baja
por lo que la tasa de política monetaria, en términos reales, que es la tasa que fija el Banco de México, menos la inflación, estaba en niveles también muy elevados, ¿sí? Porque ahí Banco de México estaba tratando de evitar una corrida por el cambio de gobierno. Que el Pues Banco sí, de México estaba actuando de una manera autónoma, pero protegiendo al tipo de cambio para evitar los efectos secundarios o de segundo nivel en la inflación. era una posición muy defensiva porque tú recordarás que eran momentos muy difíciles, donde todavía estaba el señor Trump por ahí diciendo cosas raras todos los días, donde además había un cambio de gobierno que siempre genera expectativas, siempre genera nerviosismo, es decir, había el temor de que hubiera presiones sobre el tipo de cambio y algo en lo que es muy efectiva la política monetaria, la tasa de referencia, pues es justamente en contener el tipo de cambio. Por eso es que tú ves que ayer que se anunció este aumento histórico de 75 puntos base, de hecho el peso se apreció ligeramente respecto al dólar. No se apreció más porque era lo que los economistas llamamos algo que ya estaba descontado, es decir, algo que ya se daba por sentado, ya se daba por hecho. De hecho, incluso tú recordarás que había algunos analistas, algunos colegas que estaban hablando de un aumento de hasta 100 puntos base, lo cual tenía una alta posibilidad. Sobre Uno de todo mis asesores de confianza de una entrevista en otro medio, Ajá. siempre los derechos de formación son míos, Uh-huh. que hasta veía 40% de posibilidades en un aumento de 100 puntos básicos. Sí, pues sí. Fíjate que... Eso te pasa por andarle dando... No, para mí siempre me da mucho gusto cuando te veo o te escucho en otro medio. No, mira, lo que yo decía... Yo soy como los cantantes que cobran ya regalías. Ya voy a cobrar regalías por tus participaciones en otros programas. No sabes lo que te debo de la confianza de siempre, pero fíjate que es muy interesante porque la Reserva Federal subió también 75 puntos base. Esto es algo que ellos ya habían hecho en 1994, ¿sí? Que tú recordarás que en ese año tuvimos una crisis muy importante en México y donde de alguna manera este aumento de la Reserva Federal sentó las bases para la crisis, la famosa crisis del tequila que tuvimos en 94-95. Estados Unidos subió sus tasas en 75 puntos base porque tenía problemas de inflación, salió mucho dinero de México y fue cuando tuvimos este problema con los tesobonos, la caída de las reservas internacionales que dejaron flotar el peso, pero entonces el peso se disparó. Todos conocemos esa historia, por lo menos los que tenemos algunos añitos más, la conocemos, ¿no? Entonces, por eso es que era muy importante, porque la Fed, la Reserva Federal, lo volvió a hacer, ¿no? Después de 1994, es decir, pues casi 30 años, ¿no? Entonces, por eso es que fue histórico y que algunos pensábamos, yo recordarás que dije que era un 60% de probabilidades de que subían 75, 40% de que subían 100, porque si la Fed ya estaba haciendo algo que también para ellos es histórico, aunque no fuera la primera vez, pues México tenía de alguna manera que responder con algo agresivo. Y mira, tan fue considerado como un hito, como algo histórico este aumento de ayer de 75 puntos base, que por eso se apreció el tipo de cambio. Claro. ¿No? Exactamente. Y coloca la tasa por debajo de sus niveles o por debajo de sus máximos históricos, ¿no? Volviendo un poco a esta discusión de niveles contra tasas. La tasa máxima, como tú bien anotabas, y gracias por la corrección, no fue 8.25 hasta déjame presumir, traigo un informante de lujo. ¿Cómo decían ustedes cuando en tu época en la política? Me están tarjeteando. Yo nunca tuve esa época, pero bueno. Pero sí hacía tarjetas. No, ¿tú no entregabas tarjetas? No, sí hacía tarjetas, pero más bien se las llevaba a mis jefes. Y por eso. Pero yo soy como, yo estoy jugando la de jefe. Exactamente. Sí, porque me están pasando la información. Un gran amigo, una gran fuente de información. Me está pasando. Es la ventaja, fíjate, es la ventaja. Cuando tú estabas en la presidencia, por ejemplo, tenías que hacer tarjetas. Sí, correcto. Y extrañarían a alguien como tú en este gobierno. Que alguien que le hubiera explicado el nivel y la tasa de cambio.
Pues mira, a ver, hay que decirlo, es una confusión muy común, ¿no? Porque, pues te digo, hasta la fecha, pues hay muchos temas en donde lo que importa es una cosa o lo que importa es otra. Por ejemplo, ¿en cuánto está el índice de precios al consumidor? Pues nadie se acuerda. Está en 120, 122, algo así, pero en cambio todos tenemos mucho más presente dónde está la inflación. De hecho, O es te lo pongo, irrelevante, o sea, es irrelevante en términos de comunicación decir cuál es el índice. exactamente. Por ejemplo, te pongo el ejemplo contrario. Pues realmente muy poca gente se fija cuántos puntos tiene la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Lo Sin embargo, relevante es cuánto se movió en el día. cuánto Y el cayó, tipo de cuánto subió, cambio y ¿no? todas estas. El tipo de cambio es más importante el nivel, aunque también es importante la tasa de cambio. Es correcto, es correcto. Entonces, pues eso es algo que sucede. Creo que son buenas noticias que el Banco de México haya aumentado la tasa en esa magnitud. Creo que manda la señal correcta, porque algo muy importante que a veces se nos olvida es, en México hay algo que hemos logrado y nos ha costado mucho trabajo, que es anclar las expectativas de inflación, ¿sí? Si tú ves la inflación de largo plazo, ¿cómo la ven? A pesar de que ahorita anda en 7.9, ¿no? Como que fue un dato que también se anunció ayer. Si tú ves, las expectativas de largo plazo siguen alrededor de 3,5, 4%, ¿sí? Es decir, como un país que tuvo una tasa de inflación hace, pues, relativamente poco, ¿no? Es decir, hace unos 30 años, que es poco, de 180%. La última gran inflación en la historia de este país fue 1994 y fue el ¿Correcto? 57%. Exactamente. Entonces, 95, perdón, ya ves, yo también me equivoco. Sí, no, es que fue la devaluación, ¿no? Fue la depreciación del tipo de cambio que aumentó, pues ya sabes que el tipo de cambio tiene un impacto muy fuerte sobre la inflación, impacto que también hay que decirlo, se ha diluido, ha disminuido. Antes prácticamente el dólar era un indicador de cómo iban a cambiar los precios las empresas y ahora ya no lo es, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es posible que hoy discutimos que si la inflación va a ser 4, que si va a ser 5, cuando somos un país que hace relativamente pocos años le tocó vivir inflaciones de doble dígito, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido algo que nos ha costado mucho trabajo. La primera nota de 8 columnas que escribí en el periódico El Economista fue la inflación de noviembre de 1988, que fue superior al 5% y la tasa de inflación a noviembre era del 157%. Correcto. Ahora, y fíjate algo interesante, tú ves la inflación, esto que estás diciendo fue hace poco más de 30 años. Poquito más de 30 años. Tú ahorita ves un bono a 30 años que emite el gobierno, ¿sí? Paga una tasa del 8-9%, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que hoy estemos hablando de eso, donde hace solo 30 años teníamos tasas de inflación superiores al 150%? Yo creo que es algo que hemos logrado, que algo que depende mucho, la inflación tiene un componente psicológico fuerte y que tiene que ver con la credibilidad del Banco de México. Entonces, pues yo creo que lo que vimos ayer son buenas noticias. Yo creí que el Banco de México, para lograr este resultado, tendría que haber recurrido a un incremento de 100 puntos base, pero lo logró sin tener que recurrir a eso. Creo que eso No, es lo una logró. buena Yo creo que el mensaje, la unidad en el mensaje es lo que lo logró. Sí, que fue por unanimidad. Si ¿no? uno de los subgobernadores hubiera salido con que 100 puntos básicos, se le hubiera quitado la fuerza. Correcto, porque creo que lo comentábamos en tu programa hace poco. El mercado hubiera descontado estos 100 puntos base y entonces 75 ya se le habría hecho poquito. ¿Sí? Sí. Y aunque hubiera sido de todos modos un incremento histórico, pues el mercado ya habría dicho aumentaron nada más 75. Yo creo que todo esto son buenas noticias y lo vemos en el tipo de cambio y lo vemos en las tasas de interés. Yo creo que aquí la gran preocupación que sigue y de alguna manera se refleja en esta decisión del Banco de México es que Estados Unidos pueda entrar a una recesión que agrave todavía más el panorama de crecimiento que tenemos en México. En México Pero eso ya lo debemos dejar para más adelante, es viernes y ya no todo mundo anda llegando. Sí, David, correcto, pero así las cosas. Te mando un abrazo, queridísimo amigo, que te vaya muy bien. Gracias, querido David, un abrazo, buen fin de semana.